Buenas noches, apreciados docentes, estudiantes, graduados e invitados. En nombre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística en la Universidad del Quindío, les damos la bienvenida a la conferencia El lugar de la biblioteca pública en la construcción de la cultura de paz, a cargo del docente Ignacio Caro. El docente José Ignacio Caro es profesional en temas de información, bibliotecología y archivística, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos, con una amplia experiencia en bibliotecas públicas, diseño de proyectos de investigación, docente universitario y con especial interés en temas como la lectura, la escritura y las transformaciones en las prácticas sociales y culturales, fruto del uso de las tecnologías. Para dar inicio, se sugiere apagar los micrófonos y las cámaras. Las preguntas se harán al final de la conferencia. Bienvenido, docente. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Espero que me escuchen bien. Eh, Estoy saliendo de las gripas gestacionales, entonces, por favor, si llego a toser, pues, por supuesto, cerro el micrófono y todo. Entonces, ahí, por la voz cascada, como se diría popularmente, disculpas. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Pues, primero agradecerle al programa. Yo llevo, ya voy para 2 años, sí, 2 años, con el vinculado al programa. Yo doy el espacio académico de introducción a la bibliografía. Digamos, agradecer a la universidad, al programa, pues por poder estar acá compartiendo este ratico digamos, de una experiencia, de una postura que yo tengo frente al tema de la biblioteca. Voy a hacer una presentación liviana, pues porque pues el tema es denso, pero quiero hacer algo liviano. Les quiero invitar a que hagamos un ejercicio de reflexión entre todos. Cuando hablamos de cultura de paz, pues por supuesto que estamos en el marco de un país que necesita que todos aportemos a la construcción de la paz, ¿no? La paz no son los acuerdos de desmovilización con las FARC últimamente, digamos, lo que hemos tenido en nuestras décadas de historia, sino la paz tiene que ver también con una transformación que hagamos nosotros desde nuestro interior. Hay unas cosas en lo cotidiano que infortunadamente hemos venido interiorizando, naturalizando, y que son precisamente las cosas que tenemos un poco que romper. Entonces ahorita voy a compartir pantalla, voy a utilizar básicamente dos ilustradores, un polaco que se llama Paweł Kauczyński, bueno, es un nombre en polaco, es muy difícil de pronunciar, y al caricaturista, al caricaturista Garzón, pues el hermano de Jaime Garzón. Entonces, en algún momento vamos a tener las diapositivas solamente con la imagen de estos dos ilustradores invitados. Yo quisiera que todos y todas allá en su cuaderno, digamos en su celular, en el dispositivo que utilicen para tomar notas, escriban lo que les evoque esa imagen, esas imágenes que voy a ir pasando, y pues luego, por supuesto, luego vamos a tener entonces el tiempo para compartir las impresiones. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. A ver, pegar acá la cámara, eso. ¿Dónde estás que no te veo? Ya. Entonces, vamos a iniciar con bueno, entonces el lugar de la biblioteca pública en la construcción de la cultura de paz. Y esta sería nuestra primera imagen. Entonces, 10 segunditos para que la miremos pues, digamos, como en silencio, y nos concentremos un poquito en ella y seguimos. Bien, entonces espero que hayan ya tomado su primera, digamos, su primer apunte frente a lo que nos evoca esta imagen. Vamos a arrancar digamos, con una cita de Eric Allier y Antonio Negri, que dice: la paz no se puede concebir sin atravesar la guerra que combate, para destruir la miseria de la que se nutre y afirmar las fuerzas de la vida.
Ese creo que debería ser como el primer elemento de este espacio de conversación que vamos a tener. Necesitamos como sociedad hacer una promesa de afirmar las fuerzas de la vida. A veces pareciera que en esta cotidianidad en la que nos movemos como que hacemos todo lo contrario. También vamos a ver que la paz es como el bien superior, pues eso está en la Constitución, por supuesto, pero es un bien superior que todos y todas debemos ayudar a construir. Por eso hablamos un poco de la construcción de la cultura de paz, porque tiene por supuesto un fuerte contraste con lo que sería la cultura de violencia, un poco en la que hemos venido creciendo todos y todas. Listo, y entonces acaba una segunda imagen, que es de nuestro caricaturista Garzón. Fíjense que ahí tenemos como dos imágenes contrapuestas, ¿no? Lo que ahora llaman polarización, pero que pues estrictamente no está mal polarizar, lo que está mal es no reconocer al otro en su diferencia y en su posicionamiento frente a la vida. Entonces, un camino por recorrer es lo que tiene que hacer la biblioteca pública, la agenda programática, todos los actores que trabajan en ella, que se pueden construir alrededor de ella, lo que el profesor Viviar Álvarez habla como la comunidad bibliotecaria. Ese es el camino que debemos recorrer. Entonces, eh, bueno, ya, sí, ya quedamos. Listo. Entonces, fíjense que acá hacemos digamos, como este camino para recorrer. Tenemos a un lado la biblioteca pública y tenemos que en este ejercicio de la cultura de paz, en este ejercicio de ver la paz como un bien supremo, y estamos como muy en pañales, ¿cierto? Tenemos que hacer un recorrido y un recorrido para poder llegar a esa cultura de paz. Tenemos ejemplos miles de comunidades en nuestro país que han optado por reconocer en la cultura de paz digamos, una forma, un derecho, una posibilidad de ser, ¿cierto? Recordemos que uno de los ejemplos más importantes es la comunidad de Apartado y tantos otros que no conocemos. Entonces, decir primero que la biblioteca pública tiene, bueno, a la biblioteca pública se le achacan pues miles de cosas, es como igual que la escuela, ¿no? Tiene que hacer muchas cosas, la sociedad demanda a través de manifiestos y a través de muchas cosas demanda a la biblioteca pública para que contribuya a la transformación social de las comunidades. Entonces, en ese escenario particular de nuestro contexto, pues tenemos que eh, caminar, o digamos, andar un camino. Y recuerden que el dicho popular dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que transformar para poder llegar a esa cultura de paz. Listo, segunda imagen. Entonces, la segunda imagen es esta. Entonces, 10 segunditos en silencio para que la miremos y anotemos algo que nos evoque de esta imagen. Listo. Entonces, yo voy a poner acá una serie de pasos que no tienen que ver nada digamos, con un orden jerárquico, sino como con unos lineamientos o unos escenarios que debemos tener en cuenta. Entonces, lo primero para poder ir avanzando hacia esa cultura de paz es el tema de la formación ciudadana. Mm, pues tenemos acá una cita del profesor Carlos Valderrama, que alguien por ahí abrió el micrófono. Listo, tenemos ahí el eco. Bueno, entonces cuando Carlos Valderrama hizo un estudio muy interesante en 2010 sobre
cuáles son los aspectos que dominan como la formación ciudadana en la escuela, con todo este tema de los personeros en los colegios y ese tipo de cosas. Entonces se encontró como dos elementos que son fundamentales a los que la biblioteca debe ayudar, digamos, a transformar. Entonces el primero es, hay una transmisión y adquisición de conocimientos cívicos y competencias en el ámbito moral. Esto quiere decir que parece que nuestra formación ciudadana solo estuviera en el tema de, digamos, divulgar, ampliar, dinamizar el tema de los valores, por ejemplo, como la tolerancia, eh, eh, de valores a lo mejor, digamos, que no tienen que ver mucho con el ejercicio ciudadano, o que no son todo lo que debería ser el ejercicio ciudadano. Y también tenemos en ese escenario del gobierno escolar unos modelos que instauran la lógica de la representación, que no está, digamos que tienen el tema de representacionista, digamos ahí que lo podemos ver con nuestro Congreso y con nuestras juntas de acción local y todo ese tipo de cosas, o todo ese tipo de instancias, y digamos, y no tiene que ver con la del diálogo, con la de la real representación, con lo que algunos politólogos llaman la democracia directa. Y eso se da por dos razones, porque pareciera que no tenemos, que nosotros podemos tener muchas ganas de discutir temas públicos, pero no tenemos un espacio donde hacerlo. Todos los espacios, desde las juntas, digamos, desde los, ¿cómo se llama? Esto de la propiedad horizontal, donde están las juntas de vecinos que deciden sobre los temas. Ahí tenemos una representación, un ejemplo donde este tema de lo clientelista y de las formas poco directas de tomar decisiones, una persona que se sienta como administrador, digamos, y no comparte las decisiones, no genera debate para poder tomar decisiones en torno a una propiedad horizontal, por ejemplo. En el tema de las juntas de acción comunal, ustedes saben que así como hay unas juntas de acción comunal que funcionan muy bien, hay otras donde prácticamente, digamos, solo son como una personería pública y son inexistentes. Entonces, nosotros tenemos una ausencia de un espacio auténticamente ciudadano, donde no esté mediado, digamos, mediado por un partido político o esté mediado por la necesidad de una institución del Estado que quiere desarrollar un proyecto. Entonces aquí tendríamos el primer llamado. La biblioteca pública puede ser el escenario de debate ciudadano. Aquí yo siempre pongo el ejemplo, digamos, en un tema concreto. En las bibliotecas de Estados Unidos, por ejemplo, ahora que está tan de moda Estados Unidos por el tema de sus elecciones, cuando un operador de telefonía, un operador de tecnología quiere poner una antena en una comunidad, es la biblioteca pública donde se hace el debate frente a es decir, donde un poco se toma la decisión de si se va a colocar esa antena ahí o no. Y para eso entonces invitan al representante de telefonía o de ese operador, invitan a un miembro del Estado, a alguien digamos, de los ayuntamientos y a un representante o a los representantes, digamos, de ese barrio, de ese sitio donde se va a poner la antena. Ahí hay un elemento muy importante de este tema de que la biblioteca pública sea un espacio de auténtico debate ciudadano. Y por eso, entonces digamos que tenemos en ese escenario, pues por supuesto la cultura escrita, que es digamos uno de los escenarios de trabajo fundamentales de la biblioteca pública. Y tenemos entonces que tener un espacio, ir construyendo espacios donde aprendamos sobre todo a controvertir, a disentir y a dialogar. ¿Y eso dónde se tiene? Pues en un espacio público donde haya ese auténtico debate ciudadano. Si yo pensara qué tiene que hacer la biblioteca para poder generar este espacio, para que la cultura escrita habite en términos de ciudadanía, para que se pueda aprender a controvertir, a disentir y a dialogar, necesitamos que desde la perspectiva programática la biblioteca pública sea más contundente en interpelar el contexto.
Yo sé que muchos de los talleres, muchas de las actividades, muchas de las exposiciones de arte tienen que ver con el contexto, pero yo siento que en el término, cuando uno mira, si uno pudiera hacer como un barrido de todas la programación que se hace mm, en las grandes redes de bibliotecas, en las bibliotecas municipales, no hay un escenario sistemático donde se hable concretamente de formación ciudadana, a excepción de los proyectos de Medellín o Bogotá que tengan, digamos, sobre todo en Medellín, que tengan el tema del servicio de información local. Pero no hay una, digamos, una acción decidida a interpelar el contexto. Eso no se ve en la programación, no se ve a veces en los talleres de, digamos, de creación literaria, no se ve en los talleres de promoción de lectura, no se ve en los centros de interés, no se ve en las exposiciones que se hacen a veces en las bibliotecas. Entonces, aquí necesitamos ser mucho más firmes con este tema de interpelar el contexto. Necesitamos que la biblioteca pública le hable a la gente de los problemas que tienen en la cotidianidad, que hable de la drogadicción, que hable de, bueno, de tantos, pues nosotros tenemos, digamos, una amplia gama de problemáticas sociales en las cuales podríamos avanzar. Listo. Entonces, primer paso de ese escenario, hacer un ejercicio donde la biblioteca pública desarrolle espacios auténticos de debate, donde yo me pueda sentar con otro y poner en perspectiva, por ejemplo, el tema del aborto, tantos temas que son como trascendentales y complicados, y ponerlo en el escenario sin que eso signifique que sea un enemigo. Ahí hay un primer elemento de trabajo. Listo. 10 segunditos entonces para esta otra imagen que tenemos acá de nuestro ilustrador invitado. Bien, tenemos otro camino, o tal vez otra etapa, o otra parte del camino que debemos recorrer hacia esa cultura de paz, y es el tema del reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Nosotros, a pesar de que en la Constitución y en todas partes, eh, y que la cotidianidad no lo diga, que somos diversos, multiétnicos y pluriculturales, tal como está en la Constitución, no hacemos un ejercicio de reconocer realmente la verdad y la diferencia. Pues bueno, miles de pruebas hay, miles. No sé, el tema de esto de usted no sabe quién soy yo, el tema de lo que en el marco de esta pandemia se ha profundizado más, que es un concepto bonito, que es el de la empatía, el tema de saber que somos frágiles y que podemos pensar también en el otro. Ese tipo de cosas no está marcada, no lo hacemos, como se diría, no lo hacemos sino a veces como de dientes para afuera. Hay muchas cosas que todavía tenemos que cambiar. Yo siempre pongo el ejemplo, acá tenemos como el primer escenario de esta parte que sería la lucha contra el racismo. Y siempre debemos preguntarnos en nuestro contexto qué acceso, por ejemplo, tienen nuestros afrodescendientes o los negros en temas muy concretos. Por ejemplo, ¿cuántas personas afrodescendientes están estudiando? No en este programa, porque este programa tiene la bondad de estar en todas partes y de llegar a todas partes, pero en otros programas incluso de bibliotecología que sean presenciales, no es que haya mucho campo, digamos, yo no veo a muchos afrodescendientes, digamos, desarrollando trabajo, siempre los veo o cargando en el caso de los hombres o cocinando en el caso de las mujeres. Y eso tiene que ver con que en este discurso de la cultura, siempre hay un filósofo que como que ustedes conocen, que se llama Slavoj Žižek. Él dice que el tema de reconocer la diversidad cultural es de dientes para afuera. Entonces yo efectivamente en los discursos reconozco que estamos en un país multiétnico y pluricultural y ese tipo de cosas, pero en la cotidianidad todo sigue igual. Pues acá tenemos que hacer desde la biblioteca pública un ejercicio mucho más fuerte de hacer que todo el mundo sepa por qué, porque digamos desde la perspectiva de la gastronomía,
desde tantas perspectivas de las prácticas sociales y culturales que todas las personas entiendan por qué una persona de una región se comporta así de esta manera o de otra manera. Aquí tenemos que hacer desde la biblioteca pública un ejercicio de que todas las culturas habiten en la biblioteca, que una persona afrodescendiente de repente se sienta y le muestre a todos cómo se cocina, qué piensa, cómo siente, ¿sí? Ellos no solamente están para bailar y para hacernos orgullosos en el tema de los deportes, sino todo ese tipo de cosas, lo mismo con los indígenas. Ustedes vieron acá cuando estaba este tema de la movilización de la minga, como una señora en Bogotá baja el vidrio y le insulta a un representante de la minga de una manera desconociendo pues que hace parte de las culturas ancestrales. Bueno, todo ese tipo de cosas. Y esto pues por supuesto está en la estructura social, cultural y política, pero también desde lo que ya hacemos desde la biblioteca pública tenemos que ser muchos más diversos en términos textuales. Esto quiere decir que no solamente tenemos que estar haciendo promoción de lectura con la literatura infantil, sino que, por ejemplo, tenemos que darle más relevancia al buen movimiento que hay de los autores y las autoras colombianas, de los ilustradores, pero también tenemos que hacer una promoción de lectura muy fuerte con la filosofía, con la astronomía. Tenemos que hacer, por ejemplo, una promoción muy fuerte con el escenario, con el renglón de las biografías, que es el renglón que ustedes saben que por el sistema de clasificación decimal está siempre queda por allá en la última parte de los entrepaños de las estanterías de las bibliotecas, que no sale, que a veces no leemos, y las biografías es quizás uno de los géneros más importantes para que nosotros seamos diversos, para que tengamos empatía, para que comprendamos la experiencia de otros seres humanos. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio de diversidad en términos textuales y de la diversidad en términos de formatos. Una de las cosas que hizo la pandemia es obligar a todo el mundo digamos, a una virtualidad obligada. No a nosotros y a nosotras, porque en eso ya somos unos duros y creo que somos un ejemplo muy representativo para el país. Pero en el escenario de los trabajos, en el escenario de las bibliotecas, de todo el sistema de bibliotecas públicas, universitarias, escolares, el tema de la virtualidad obligada hizo que todo el mundo empezara a utilizar todas las herramientas que ya tenía y que ya tenía a disposición hace años, ¿cierto? Hace años que tenemos WhatsApp, hace años que tenemos editores de video, hace años que tenemos muchas de las herramientas que estamos utilizando. Entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué seguimos pensando en un solo formato? ¿Por qué no abrimos, digamos, el espectro en términos de la diversidad? Listo, ese sería entonces nuestro segundo elemento para tener en cuenta. Bien. Ay, perdón. Entonces, 10 segundos para que pensemos ya en esta caricatura de García. Bien. Viene otro elemento, como ustedes pudieron darse cuenta en la imagen. Un filósofo español, Daniel Innerarity, dice que nosotros somos la sociedad de la ignorancia bien informada, y refleja un poco la caricatura de Garzón, ¿no? Otro de los elementos, uno de los elementos cruciales en la construcción de ese camino que la biblioteca pública debe transitar hacia la cultura de paz, es el posicionamiento crítico frente al uso de las tecnologías. No podemos seguir, digamos, quedando atrapados en el tema de que la tecnología, que resolver, tener cableo estructurado en una biblioteca y tener un buen ancho de banda, soluciona todos los problemas, digamos, ya de por sí hace que la biblioteca en términos de servicios funcione muy bien. Recuerden que hay personas que piensan que una biblioteca virtual es poner cableado estructurado y poner un canal de internet dedicado, tal vez, unos buenos computadores y listo. Y quedó solucionado el problema. Aquí tenemos una misión nosotros muy importante, muy importante. Cuando hablamos de posicionamiento crítico frente al uso de la tecnología, debemos
acudir a este tema que a mí me parece bellísimo. Una de las profesoras, más brillantes a los que yo he podido, de las que he podido ser su estudiante, que se llama Rocío Rueda, habla trae alusión un concepto muy bonito griego que es el pármaco, ¿no? Como este remedio que se utiliza para que uno esté activo, que a veces hace unos años salía por televisión. El fármaco es un concepto muy bonito porque significa que es remedio y veneno al mismo tiempo. Entonces, la escritura, por ejemplo, es una tecnología que nos sirvió muchísimo por supuesto, para todo el progreso en términos del conocimiento y en términos de la ciencia. Ese fue un remedio porque se pudo universalizar, pero fue un veneno porque le dio directo al tema de nuestra memoria. Entonces, escribimos muy bien, pero cada vez nos acordamos menos. Ese elemento muy importante es uno de los elementos más bonitos que a mí me gustan frente a este tema del posicionamiento crítico hacia la tecnología, porque debemos ver que la tecnología es remedio y veneno al mismo tiempo. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, un ejemplo concreto. Yo que tengo un hijo que tiene 6 años y que por supuesto hemos tenido que torear todo este tema de la educación en casa y tal, de conectarse a sus clases en casa. Entonces, es un duro haciendo ya todo el tema de Paint. O sea, la profe le pone sus dibujos, él los hace súper bien, o sea, los hace con una muy buena estética. Pero ahora, ¿cuál problema tenemos? Que como ya sabe, ya sabe meterse a YouTube y todo eso, entonces cuando de repente no lo estamos ojeando mucho cuando está haciendo las clases, entonces uno lo ve de repente abriendo ventanas y escuchando sus cuentos y cosas que a él le gustan. Entonces, ese elemento lo debemos tener en cuenta. El otro elemento es el consumismo. Uno debe reconocer que todo el tema digamos, que hay alrededor de los dispositivos tecnológicos, pues tiene un desarrollo directo con el tema de incrementar el consumo. Y a veces nosotros no somos conscientes, por ejemplo, de todo lo contaminante que puede ser un celular, cualquier equipo, las baterías de litio. Y debemos ser también conscientes, eso debemos decírselo a nuestros usuarios, debemos presentarles a ellos todos los documentales que hay, por ejemplo, de la Deutsche Welle, donde se ven todos los basureros tecnológicos que hay en África, donde acá por ejemplo, en nuestra hermosa Sierra de la Macarena, el tema del coltán, que hace, digamos, también que se esté depredando ese parque nacional. Entonces, todo el mundo debería ser consciente un poco del tema de lo que significa también el desarrollo tecnológico. Ahí tenemos ese tema del remedio y veneno. Nos alegra la vida, nos sirve muchísimo, pero por otro lado, nos estamos quedando como sin el sustento de la madre tierra, como se diría. Entonces, ahí tenemos otro elemento muy importante. Y también como un desarrollo que tiene que ver mucho incluso con proyectos de grado, con aquellos estudiantes que nos están escuchando que quieran hacer como especializaciones, maestrías en la onda, digamos, de las ingenierías. Hay todo un trabajo muy importante en el tema, por supuesto, ustedes saben del acceso abierto, del código abierto, pero a mi modo de ver hay un tema muy importante en el tema de la obsolescencia programada y en la necesidad de volver a reparar y a reusar. Eso es muy importante. Por favor, cuando tengan un tiempito, métanse a YouTube, vean al canal de la Deutsche Welle y busquen basureros tecnológicos. Ahí van a encontrar un documental donde en África, que es uno de los países de África, que es uno de los mayores basureros tecnológicos del mundo, ustedes no saben todo lo que la gente hace cuando les llegan allá los televisores, todo dañado. Eh, vuelven a montar computadores, es una vaina impresionante y nosotros acá somos como de la cultura, pues porque eso es lo que nos dice el tema del consumismo de cambiar de celular cada 2 años y ese tipo de cosas. Bueno, cada 2 años ya estoy diciendo como alguien que el bolsillo le aguante, o sea, pues que no tenga tanto poder adquisitivo, pero pues yo creo que son 6 meses la ventana de cambio. Entonces acá tenemos nuestro elemento, nuestro otro elemento importante que es el posicionamiento crítico frente al uso de la tecnología.
Bueno, otra imagen y continuamos. Listo. Y acá viene como un tema, pues así como importante para el ejercicio para el ejercicio de la programático de la biblioteca pública. No podemos pensarnos en términos de una sociedad que piense desde la perspectiva de la cultura de paz si desde la biblioteca pública no luchamos contra esto que tenemos acá, que son los múltiples analfabetismos. Desde el analfabetismo funcional hasta, digamos, antes, hace tal vez unos 5 años se hablaba del tema de nativos digitales y todo eso, inmigrantes digitales, y sobre todo tratando un poco de pensar que era un tema progresivo, o sea que si alguien era, digamos, un inmigrante digital, pues eso quiere decir un poco que en algún tiempo va a convertirse en una persona que va a saber manejar de una manera muy inteligente los sistemas. Y lo que hemos visto ahora, tal vez hace como 3 días escuché, eh, pues que digamos el inmigrante digital se va a quedar como inmigrante, tal vez como pasa digamos un poco digamos con todo el tema de las migraciones de poblaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un analfabetismo. Lo vemos cotidianamente, ¿sí? Yo puedo tener el celular y puedo saber utilizar 3 programas, pero así tenga el celular más, digamos, más desarrollado, solamente utilizo 3 programas y el resto no sé para qué sirve. Tenemos muchos analfabetismos, también tenemos otro problema, entonces, bueno, ordenemos acá un poco la cosa. Entonces tenemos al fin, pues por supuesto, como lo conocemos, la alfabetización informacional. Tenemos otro elemento que a mí me parece muy importante, que es la mediática, la alfabetización mediática informacional. Y esto tiene que ver con este conceptico que hay acá que se llama las zafras mediáticas de Denis de Moraes. Ahorita les muestro los libros al final de la sesión, los libros que voy a recomendar hoy. Yo tengo muy en el fondo mi espíritu de promotor de lectura, porque fui promotor de lectura muchos años, entonces eso no se olvida. Entonces, en la mediática informacional tenemos un elemento de trabajo muy importante y es el tema, bueno, Denis de Moraes habla de las zafras mediáticas. Él empieza a hacer un cálculo de cuántas horas de películas de corte hollywoodense vemos al año. Entonces hace una especie de cálculo de cuánto, de a cuántas horas estamos expuestos a ese tipo de, digamos, de cine. Y esto ahorita digamos, multi, se diversifica más ahora cuando tenemos todo este tema de los servicios de streaming. Ahorita que entra Disney, por ejemplo, eh, para Latinoamérica, tenemos en el tema de estas zafras mediáticas un bombardeo de imágenes terribles. A mí, por supuesto, me gustan las series, no lo voy a negar, lo han pegado también a mí. Tenemos un bombardeo terrible de series, de imágenes, de perspectivas, que a veces lo que hacen es legitimar y naturalizar la violencia. Entonces, si antes solo teníamos los canales, ahora tenemos horas y horas en que una persona se puede sentar y verse en un fin de semana, verse 15 capítulos de una serie. Eh, entonces ahí tenemos un ejercicio, digamos, muy importante para enfrentar desde la alfabetización mediática informacional. Necesitamos, incluso lo podemos amarrar con el tema de diversidad, necesitamos que la biblioteca pública desarrolle una campaña, una cruzada para que las estéticas con las que crecen nuestros niños, con las que crecen nuestros jóvenes sean otras, no sean las estéticas de estas zafras mediáticas. La zafra hace referencia al cultivo de la caña, como cuando yo estoy pasando la máquina y voy rompiendo todos los palitos de caña y uno queda como envuelto en digamos, en ese proceso mecánica, a eso hace referencia la zafra. Entonces, cuando yo tengo tanto bombardeo de esas imágenes que a veces no, digamos que por supuesto,
siguen circulando el tema machista, cuando siguen circulando el tema de matar a las personas, de naturalizar todas las representaciones de la violencia, tenemos desde la necesidad desde la perspectiva de la alfabetización mediática e informacional, un escenario muy importante eh, eh, para que las estéticas con las que están creciendo nuestras generaciones pues sean otras. Incluso si ustedes se meten, de pronto algunos ya lo conocen, uno se mete y la IFLA tiene incluso unos currículos y hay un currículo especial que habla del tema de las imágenes, del tema de irse involucrando más con el tema de los museos y de las obras de arte. También en este ejercicio de la alfabetización mediática informacional está el tema de la gestión ética de la información. Por eso tenemos acá nuestro logo conocido de Twitter del que vamos a hablar ahorita. Y por supuesto el alfil, que tiene que ver mucho con la barrera de acceso a la ciencia. Ahí tenemos que ser mucho más, desde la biblioteca pública tenemos que ser mucho más contundentes, y desde la biblioteca universitaria, por supuesto, tenemos que ser mucho más contundentes porque ahí, mientras no tengamos estudiantes, ciudadanos, que aprendan a acceder al conocimiento, digamos, a la ciencia, al desarrollo científico, pues no vamos a poder hablar digamos, del conocimiento para todos y este tipo de movimientos. Listo. Bueno, 10 segundos para nuestra imagen. Bien, teníamos que hacer una mención especial a Twitter porque con Twitter pasa una cosa que en términos como de este ejercicio de no reconocer la diversidad, del tema de la formación ciudadana y por supuesto del tema de la cultura de paz es impresionante y hace un daño terrible. El primero es en Twitter. En Facebook de pronto puede pasar, bueno, pero digamos, como ustedes saben, Twitter es como ¿cómo decirlo? Como el basurero de todas las opiniones políticas. Por supuesto que no es problema de Twitter, sino es problema digamos, no es problema de la herramienta, sino es el tema del posicionamiento, pero en su mayoría, y no en vano ahorita en la campaña, pues ahí en la campaña de Estados Unidos ya empezaron un poco a controlar el tema de las noticias falsas y de las publicaciones ofensivas. Entonces, lo primero que es mortal de Twitter es: el que no piensa como yo es mi enemigo. Y eso en el tema de la formación ciudadana y del reconocimiento del otro es un veneno. Es un veneno porque entonces yo ya me voy a acostumbrar a que no, es decir, si hay alguien que no opina igual que yo, pues entonces es mi enemigo. No debato con él, sino lo bloqueo, lo matoneo. O sea, no se soporta, digamos, un debate serio en Twitter por este tema, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el manejo. Hay un estudio que hizo el MIT hace como unos 3 años. Ellos hicieron un análisis especialmente con Twitter, de una cantidad de millones y millones de mensajes de Twitter. Y una de las cosas que descubrieron es que uno, a pesar de que reconozca que esa noticia que va a retuitear es falsa, uno lo retuitea. Y eso tiene que ver con un libro que ahorita les voy a mostrar, y es que, y no es de ahorita, es una práctica de años en el tema de la política, que trabaja con algo que en psicología se llama el sesgo cognitivo. No voy a hablar de eso, ahorita les dejo el libro ahí para que lo tengan en el radar. Entonces, el que no piensa como yo es mi enemigo. Y uno hace un debate, entre comillas, con los que piensan lo mismo que uno. Y pues ahí entonces, ¿dónde está el debate? ¿Cómo puede ser que yo, es decir, me siento satisfecho hablando con los que piensan igual que yo? Pues ahí no hay debate. Entonces, ese es otro elemento muy complicado de Twitter. Y por eso todo esto que dijimos antes, de la necesidad de crear un espacio, que la biblioteca pública sea un espacio para el debate. Y también nos da una falsa sensación de acción, que eso
Uy, que eso también es problemático en el tema de la cultura de paz, porque lo que nosotros necesitamos es acción. No necesitamos, pues necesitamos tuitar y de pronto dar cuenta de lo que estamos haciendo, pero este país, y también digamos que nuestra, por decirlo de esta manera, nuestro mercado laboral también, lo que demandan nuestras comunidades, lo que demandan nuestras regiones son profesionales en ciencias de la información que sean capaces de construir comunidad, que sean capaces de ir a ayudar a la transformación social y cultural del país desde la biblioteca. Entonces, nos queda en el escenario que si yo tuiteo y digo, ay, si no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, ya como que la realidad se va a mejorar. Entonces ahí tenemos este elemento de Twitter que bueno, de pronto en otra ocasión hablamos un poco del tema de las noticias falsas y eso. Listo. Otra imagen. Bien. Entonces llegamos a un tema que es, hemos hecho un recorrido en el que hemos tratado de mirar cómo desde la biblioteca pública podemos desarrollar acciones para ir transitando hacia ese camino de la cultura de paz. Tenemos un elemento digamos, mm, muy complejo que es la cultura de la violencia. Aquí yo solo puse cuatro, digamos, cuatro elementos, pero por supuesto que son muchísimos. Uno, por supuesto, es el patriarcado y aquí los hombres y las mujeres, porque pues no es solamente no es un tema de género, sino es un tema de transformar esa estructura patriarcal que a veces nos lleva a que en escenarios de la cotidianidad seamos machistas y tengamos como este tema de la cultura de la violencia. Y también un llamado ya así concreto a los hombres a ejercer, a ir pensando en lo que se llama las nuevas masculinidades, ¿no? En este tema yo por ejemplo, ya en este caso concreto, discúlpenme que hable de un tema ya personal, yo decidí que, que si iba a ser papá, pues tenía que ejercer esa paternidad con todas las de la ley. Y así hay muchas cosas de la educación de nuestros hijos que tenemos que ir transformando. Entonces, lo primero, por supuesto, es mm, ir transformando esas prácticas patriarcales y esas prácticas machistas. No es cierto que una persona que tenga 70 años ya no se pueda, ya es así y entonces ya no se puede hacer nada porque es machista y porque sí no. El ser humano tiene la capacidad de ir transformándose en la cotidianidad y de ir transformando sus decisiones. Entonces ahí tenemos un primer llamado. El otro, por supuesto, es la incapacidad para resolver los conflictos. Eso lo vemos todos los días acá en Bogotá con el tráfico, en las grandes ciudades con el tráfico, lo vemos todos los días con los vecinos. Tenemos una incapacidad de resolver esos conflictos de una manera pacífica, que resolver los conflictos de manera pacífica no significa que uno es un bobo, que uno se la que hay, entonces se la dejó montar, sino significa que debemos tener la capacidad de ceder. Esa palabrita y ese concepto sí que es importante. Ceder. No todas las puedo ganar yo. Y a veces también, y aquí tenemos que hacer una crítica, sobre todo a nuestro sistema educativo, eh, que sobre todo, digamos, en los primeros ciclos académicos, en primaria y en bachillerato, parece que estuvieran educando, es para la guerra. Es una cosa increíble con el tema de, ay, yo soy el primero, y ahí, por supuesto, papás y mamás tenemos mucha responsabilidad. No, mi hijo, es que usted tiene que ser el primero, usted tiene que ser el mejor. Primero usted y después ya nada. Ese tipo de cosas mmm, hay que transformarlas. Lo otro, por supuesto, tiene que ver con un tema estructural, que son las pocas oportunidades para la participación. Aquí sí que tenemos nosotros como país una experiencia funesta. O sea, digamos, el tema de la participación en términos políticos, en términos cotidianos, sí que es complicado. El tema, por ejemplo, aquí yo les hago un llamado a nuestros estudiantes que van a coordinar equipos
de trabajo, que van a tener, digamos, en sus manos las decisiones en términos de gestión humana, del tema del talento humano. Pilas, acá hay que hacer una transformación de la forma en que nosotros actuamos con esos equipos de trabajo. Tenemos que fomentar el tema de la participación. No lleguemos allá cuando tengamos esos puestos de poder a echar látigo como si fuéramos, como si estuviéramos, digamos, en el tema de la conquista española, como si tuviéramos siervos, como si tuviéramos, sí, o sea, lo debo decir, pues este es un espacio para también hacer autocrítica. Debo decir que en la experiencia de trabajo me he topado con muchos colegas que en este tema de la participación de los equipos, uy, no, de verdad que no parece que hubieran pasado por una universidad que se supone que les pueda, que les ayuda a resignificar el contexto en el que están y a entender mejor el contexto en el que están. Entonces ahí un llamadito, cierro, digamos, cierro ese paréntesis con el tema de la participación. Y el otro es el tema de la deshumanización. Uy, aquí nosotros pareciera que somos indolentes con todo. Y como nuestro país es, digamos, como una vorágine de guerra y de temas muy complicados todos los días, ahorita con este tema de la masacre, de las masacres, que no es que hayan aparecido de un momento a otro, sino que siempre han existido para los que hemos vivido en localidades como por ejemplo en mi caso, en Ciudad Bolívar. Yo tengo 43 años, entonces tal vez desde los 7 8 años, que yo viví como unos 28 años en Ciudad Bolívar. Entonces, desde los 7 años este tema ya estaba ahí puesto, los que hayan vivido en las comunas, los que estén, digamos, en Medellín, por supuesto que esto está ahí, esto ha estado ahí siempre. Y entonces nosotros nos vamos deshumanizando. Y entonces estos cuatro elementos, más otros tantos que rodean o que construyen la cultura de la violencia, son los que tenemos que tener fijos para ir transformando. Y estos temas los podemos abordar, por supuesto, desde la biblioteca pública, desde la agenda programática, desde las actividades culturales. Ahí tenemos que hacer, digamos, un trabajo importante. Entonces, ¿qué es la cultura de paz? Ya que todo el tiempo hemos hablado de este tema. La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado, para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Ese último, bueno, vamos a hablar un poco de todo, pero ese último elemento es importante. Nosotros como sociedad debemos reconocer que estamos emergiendo de la guerra. Es más, no hemos salido de la guerra. Ahí estamos. Ahí estamos con todas las múltiples transformaciones que tenemos de nuestro conflicto armado. Ahí estamos en la guerra. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio, por supuesto, de restaurar la paz. ¿Cómo se hace eso desde la biblioteca pública? Entonces es lo que hemos tratado de trazar en este camino. Entonces, lo primero es el tema como de dar espacio para que los ciudadanos puedan hablar, para que puedan debatir entre ellos, bueno, etc. Entonces, digamos que estos elementos que hemos trazado acá, se necesita que la biblioteca pública, por supuesto, desde lo programático, interpele mucho más este elemento que tenemos acá. En algún momento vamos a tener que empezar a hablar de esto que nos ha pasado. No lo podemos seguir allá como ocultando. Entonces, eh, también, por supuesto, significa que no solamente la paz está en el tema del conflicto armado, sino, por supuesto, está en el tema de lo cotidiano. De lo cotidiano, porque hay muchas prácticas de la guerra que nosotros hemos trasladado al espacio cotidiano. El tema, por ejemplo, del enemigo, ¿cierto? Que era un tema que antes estaba mucho como en la cultura política, pero que ahora con las redes sociales y con todo este tema de la tecnología, también lo tenemos ya en los espacios cotidianos. Ejemplo, las redes de WhatsApp de las familias. Uy, eso sí que es digamos, un elemento de toda una, eh, todo un campo de investigación muy interesante, muy importante. Listo. Entonces, esto era más o menos lo que yo quería decir. Lo último que quisiera, con lo que quisiera cerrar para que ya abramos
a la discusión, es esa paz como bien supremo, como bien constitucional, lo debemos construir entre todos. Si no, si no lo construimos entre todos y entre todas, pues entonces vamos a seguir, como yo llamo, como un perrito que se muerde la cola. Vamos a seguir como en ese círculo y no vamos a salir de él. Entonces, bueno, ahora sí abramos la discusión para que escuchar otras voces. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Ignacio. Entonces damos paso a las preguntas. Las personas que quieran participar, pues entonces pueden encender el micrófono e iniciar. Gracias. Buenas noches, José Ignacio, y a todos los que están en la reunión. Mi nombre es Jair Gutiérrez, Buenas estudiante noches. de sexto semestre desde acá de Valledupar. Solamente pues quería agradecerte por compartir esta información y quería pedir el favor, si es posible, que nos pudieras regalar esas ayudas a nuestros correos. Si hay alguna posibilidad, te agradecería. Al Claro, menos a claro mí. que sí. Tú fuiste estudiante mío, ¿cierto? Me Sí, suena sí, tu nombre. señor. Ah, sí. Sí, Sí, sí. señor. Sí, señor. Sí, 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 me señor. sonaba tu nombre. Listo. Vale, ahorita Ok. miramos entonces con Alejandra cómo hacemos. Muchas gracias, profe. Ok. Pueden crear en el chat si lo consideran más pertinente. Sí, si de pronto alguien escribió algo y quiere compartirlo, también se vale. Uy, bueno, entonces estuvo aburrida la cosa porque... Hola, muy buenas noches, maestro. Buenas noches. Sabemos que el tema de la paz es un derrotero grande. Quisiera saber si en tu experiencia conoces de lugares, de escenarios o de situaciones, como lo llamamos cotidianas, que hayan podido transitar ese proceso, agenciar cambios en camino de construir la paz. Sí, pues digamos así que recuerde rápidamente que hace algún tiempo, bueno, hace algún tiempo no, eso es decir poco, cuando era tutor del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, por allá en 2005, mm, pude recorrer 11 municipios del Chocó. Entonces un poco en 2005 pues estábamos en la plena expansión y en la plena curva de masacres. Entonces, fue muy bonito ver cómo los bibliotecarios del Chocó, de muchos municipios del Chocó, hacían este ejercicio. Yo no, pues digamos, yo no llamaría con el tema pues tanto del concepto de cultura de paz. Sin embargo, en esa apropiación tan bonita y tan interesante que ellos tienen de su territorio, sí hablaban mucho del cuidado de sí, del cuidado de uno mismo, del tema digamos, de la vida como por encima de todos como el bien más importante. Digamos que yo lo que creo es que justamente, digamos, por eso era un poco la crítica o más bien esta presentación, y es que el gran problema que yo creo es que no está en términos estructurales. A mí me parece que incluso las políticas de lectura y escritura ahora que estamos hablando que estamos abriendo nuevos periodos en los municipios y en los departamentos,
creo que incluso los planes de lectura y escritura no hablan de este escenario de la cultura de paz, o sea, pareciera que no se conectan mucho con el tema, que no conectan tanto el tema de la cultura escrita, por un lado, pero por otro lado pareciera que no trabajaran, digamos, en este escenario. Yo también creo que deben existir muchas bibliotecas comunitarias que hacen también este ejercicio de pensar, pero la verdad, en la experiencia que yo he tenido, no lo he visto como con tanta, digamos, como con tanta firmeza, entre otras cosas, pues porque este es un tema que es muy complejo poderlo desarrollar en las regiones, o sea, no es tan fácil que un bibliotecario, una bibliotecaria diga, bueno, vamos a hablar de la reparación simbólica de las víctimas, por ejemplo, vamos a hablar de la ley de tierras, pues porque por supuesto que es un tema que ahora se pone muy complicado. Eh, También, por ejemplo, en el caso de las redes, de lo que uno podría llamar las redes como Bogotá, por ejemplo, que es la que más conozco, y esto para decir lo siguiente, a veces, por ejemplo, en alguna ocasión, algunas de eh, un colectivo de víctimas que trabajaban en el sur de Bogotá fue a pedir un espacio para que le dejaran exponer sus obras y el, el profesional, el director de la biblioteca, la directora de biblioteca en ese momento no lo dejó. Entonces, este tema también tiene que ver con un posicionamiento que nosotros tenemos como profesionales. Muchas veces, no estoy hablando de los bibliotecarios municipales, sino uno encuentra, por ejemplo, de los profesionales, eh, un total desconocimiento de estos temas. Entonces, digamos así, también es muy complicado porque por supuesto que las bibliotecas son representación del bibliotecario, del bibliotecólogo o de la bibliotecóloga que lo esté coordinando. Entonces, este también es un tema de posicionamiento y es un tema como de asumir esa necesidad de hablarlo. Ahora, por supuesto, hay muchos materiales, ¿no? Que son todos los de la Comisión Nacional. Y bueno, hay muchísimo que trabajar ahora, más ahora que antes, pero no es un tema tan fácil de desarrollar. Y gracias por la pregunta. ¿Quién dijo yo? ¿Quién más por ahí? Bueno, profe, Angélica Martínez pregunta, ¿es posible que la biblioteca Ah, pública en este momento difícil cuando debemos de estar tan distantes, teniendo en cuenta que muchas personas no tienen acceso a Internet? es excelente pregunta. Excelente pregunta. Claro, ahora con el tema de nuestro, digamos, de la pandemia, pues por supuesto que es difícil. Pero yo creo que esta virtualidad obligada, sí va a dar frutos en términos de desarrollar incluso acciones para las personas mm, que no tienen acceso a Internet. He visto ya por el trabajo, digamos, un trabajo cercano en la Biblioteca Nacional, que mm, con una solución muy sencillita, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas públicas, y es que la Biblioteca Nacional hizo unas recargas a los bibliotecarios para que, digamos, para que pudieran tener datos y se pudieran conectar a todas las actividades virtuales que estaba desarrollando la Biblioteca Nacional. Entonces, yo creo que sí se puede. Por ejemplo, en el caso de Sumapaz, que como ustedes saben, en Bogotá es la localidad 20, que es digamos que pues es la localidad más grande. Las bibliotecas escolares allá están desarrollando No, digamos, un tema mixto. no, Entonces, graban podcast o hacen programas de radio y los ponen a circular de manera, digamos, asincrónica. Eh, Bien sea donde haya señal, pues el que haya cargado en el WhatsApp lo puede pasar, bien sean USBs. También recordemos que muchos de las secretarías de educación están tomando, por ejemplo, los diales
Y bueno, hay muchas cosas que yo creo que se necesitan trabajar y que están empezando como a florecer. Entonces, ahí tenemos nosotros como profesionales un trabajo muy importante y es que sí, sabemos que no hay, que el país tiene problemas de conectividad, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder llegar en términos, digámoslo, asincrónicos a esas comunidades? Porque antes, digamos, había mucho más trabajo. Pues estoy hablando, por ejemplo, allá de los 80s, y uno podía encontrar que había a través de las estrategias de comunicación, como la radio y ese tipo de cosas, los impresos, había una forma de llegar como más concreta a la comunidad. Entonces, creo que la pregunta es interesante y justamente puede ser un tema de investigación y de acción muy importante para desarrollar. Pensar que nuestras comunidades no tienen conectividad, pero que hay un desarrollo tecnológico que nosotros podemos hacer llegar de manera sincrónica, por lo menos. No sé, sin más preguntas por ahí. Cuando yo iba a empezar a hablar ahorita en esta, alguien abrió por ahí su micrófono. ¿Sería que se arrepintió? Yo no tengo una pregunta, sino Ah, quiero bueno. también poner, digamos, mi punto de vista. Yo trabajo en la biblioteca de Zipaquirá, en la red de bibliotecas de Zipaquirá, y digamos que lo que nosotros estamos haciendo en este momento para llegar a la comunidad que no tiene internet es que utilizamos las emisoras de la misma comunidad para transmitir cuentos, para interactuar también y apoyarnos de la mano con la Secretaría de Educación para trabajar con los chicos del colegio y apoyarlos, digamos, en actividades donde ellos de pronto necesitan como ese tipo de apoyo. Entonces ha sido, digamos, como un trabajo más de buscar otros mecanismos, no solo enfocarse uno en la internet, sino en otras cosas que están dispuestas pues a la comunidad y de las cuales podemos hacer pues uso, ¿no? Esas herramientas, la radio. De hecho, nosotros grabamos una radionovela para la emisora El Dorado Estéreo, se transmitió, entonces han sido como muchas cosas de las cuales hemos podido llegar a las comunidades, sobre todo, digamos, pues a nuestro municipio. Y hemos tenido, digamos, como un reconocimiento mayor este año de la pandemia, justamente que cuando teníamos nuestras actividades presenciales. Vale, muchísimas gracias. Mauricio, creo que quiere decir algo. Bueno, entonces mientras de pronto se animan y salga y sale alguien más, entonces el primero que quiero Aló. mostrar. Ah, bueno, dale, por favor. Sí, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches, Mauricio, te escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Buenas noches. Te escuchamos, Mauricio, perfectamente. Bueno, gracias. Sí, lo que pasa es que creo que hay problemas de señal, pero bueno, sí, creo que hay problemas de retorno, pero bueno, de señal. Pero bueno, lo que quiero compartir, la inquietud que quiero compartir es la siguiente, y es que pues he trabajado como bibliotecario varios años, tanto en área pues urbana como rural, y pues obviamente me he dado cuenta que es un trabajo muy social, muy, digamos, directamente con la comunidad. Es un trabajo pues de educación, de formación, etcétera. Por eso pues me interesó esta conferencia. Pero ahora que estoy estudiando pues ciencias de la información, bibliotecología y esto, pues me inquieta a futuro un poco, digamos, que saber si luego como profesional, como bibliotecólogo probablemente, pues se vuelva la cosa, digamos, el trabajo tan formal y, por decirlo de alguna manera, pues burocrático entre comillas, o digamos que se vuelva, sí, muy formal, muy de pronto de estadísticas, de oficina, no sé, y se deje de lado la parte social. ¿Cómo sería posible, digamos, desde la bibliotecología continuar con un trabajo práctico directamente con la comunidad, por así decirlo, como lo había hecho como bibliotecario? Mauricio, muy interesante la intervención.
Yo creo que, es decir, primero debemos reconocer ¿Me escuchas bien ahí, Mauricio? Sí, sí, escucho Ah, listo, perfectamente. listo. Entonces, yo creo que primero debemos reconocer que la bibliotecología es una, digamos, es una disciplina, es una ciencia en términos de lo social. O sea, claro, hay unas, digamos, unas funciones y unos temas específicos digamos, que tienen que ver como con la burocracia o, digamos, con este tema tecnocrático, por decirlo de una manera. Pero Ujú. siempre hay un tema desde el posicionamiento del profesional. Entonces, hablemos de un ejemplo de un director de una biblioteca. Sí, Hay un director de una biblioteca que puede entrar derecho a su oficina y no saluda a ninguno de sus, digamos, de sus compañeros de trabajo y nunca se molesta por bajar a ver cómo están haciendo una actividad de lectura. Y hay otro que perfectamente en su ejercicio y en su rol de director se sienta, participa en las actividades y está pendiente de lo que está pasando en la biblioteca. Claro, hay unos puestos, por supuesto, que tienen un corte administrativo que pues, digamos, en eso, pues no se puede transformar. Pero el profesional, y digamos, si tú tienes esa perspectiva de trabajo, pues dirigir, por ejemplo, una biblioteca pública, pues tiene esa bondad que uno puede como poder estar en los diferentes escenarios. También, como bien dices, se requieren profesionales que hagan trabajo social. Y ahí yo me pongo como ejemplo así, y discúlpeme por favor ahí que sea mi ejemplo. Justamente por eso fue que yo estudié la maestría de investigación social, porque, porque a mí siempre me ha preocupado muchísimo cómo debemos conectar la bibliotecología, que es por supuesto que está en el ámbito social, con la investigación. Entonces, este tiene que ver con un tema de posicionamiento del profesional, es decir, en el escenario donde esté, si es una persona que ve la transformación social, siempre va a desarrollar acciones para transformar. Si es una persona, y eso no es ni malo ni bueno, sino si es una persona que tiene un perfil más administrativo, pues por supuesto que va a estar allá. Pero entonces el llamado que yo te hago es, si tu línea es el trabajo social, pues hay que seguir trabajando y por supuesto que nuestra carrera también necesita gente que sepa investigar, que haga maestrías, especializaciones en investigación social, eh, en estadística. Bueno, ahí hay un elemento de trabajo muy importante, Mauricio. ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, vale. ¿Quién más iba a hablar por ahí? Gleison, ¿ibas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Aló, no, por nada. Ah, ok, vale, vale, listo. No hay Sí, problema. señor, gracias. Ok. Bueno, entonces yo les voy a mostrar este librito. Este se llama Posverdad. Entonces, este es un libro que es muy interesante sobre el tema de las noticias falsas y este tipo de cosas, lo que en teoría o conceptualmente se llama la posverdad. En este libro vamos a descubrir cómo el tema de las noticias falsas y de negar las verdades más incontrastables en términos científicos es un tema que se viene desarrollando desde que se empezó a descubrir a través de las investigaciones científicas que el tabaco generaba cáncer. Y a partir de ahí hay toda una historia que uno puede trazar frente a este tema de las noticias falsas para que lo tengan en cuenta. Entonces, se llama Posverdad, así lo pueden encontrar. Por aquí tenemos también este libro que ya es un poco más difícil de conseguir. Es de una editorial que desafortunadamente ya no existe con este tema de Penguin Random House y de esas grandes editoriales que están absorbiendo todo. Esta es de una editorial que se llama Gedice Editorial y aquí está este concepto de zafras mediáticas que les hablé de Denise de Moraes y se llama Sociedad Mediatizada. Es un libro muy interesante sobre el tema eh,
de las afectaciones que tiene el desarrollo tecnológico en las prácticas sociales y culturales. Y bueno, y por último, el último libro recomendado es este que se llama Perspectivas multidimensionales de la paz en Colombia. Es un libro que tiene un prólogo del padre Francisco de Rú, y justamente es una mirada multidisciplinaria sobre el tema de construir la paz. Entonces, para que lo tengan ahí como referencia para las personas que estén interesadas en ahondar es todo lo que hablamos hoy. Bueno, más intervenciones. Ay, perdón. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? No, soy estudiante, soy soy estudiante de estudiante. circo. Te confundí, perdóname. Dale. Profesor, pues tú estabas Dime. hablando de entender las diferencias, de reconocer las diferencias. Hay algo que me preocupa mucho y es que en todas las bibliotecas, tú lo hablaste pues algo al comienzo, hay un énfasis muy grande en promocionar la lectura. O sea, la lectura es la literatura, promocionar la literatura, perdón. La literatura pues es realmente muy importante, pero a mí sí me gustaría, digamos, es una cuestión muy, como, digamos, en cierto sentido egoísta, pero sí me gustaría que se trataran otros temas, que se leyeran otro tipo de temas. Tú hablaste de biografías, yo también pienso que geografías, que de pronto, pues mirar enciclopedias que ya no existen, pero pues digamos que eso es una buena metodología. Otros temas realmente que no sean siempre literatura. La literatura pues tiene mucha ficción, puede tener algo de realidad, pero hay temas que podrían ser muy atractivos y podrían acercar mucho a los usuarios. Sí, Entonces, sí, sí, sí estoy de acuerdo. De hecho, digamos, hay una tensión en el ejercicio de la promoción de lectura y de la formación de lectores que tiene que ver con eso, ¿no? Que es el tema de la literatura como esa experiencia estética, digamos. Mm, a mi modo de ver, tiene también valga la redundancia, tiene que ver con la forma en que nos han enseñado a pensar, con la forma en que nos han educado. Mm, Antes recuerden que, por ejemplo, incluso cuando yo estudié en La Salle, eh, cuando yo entré hace como 2 años anteriores, yo entré en el 2002 a estudiar, y 2 años antes tenía dentro del pensum estaba la filosofía, digamos, en la formación. Y ahí había, digamos, por supuesto, una propuesta de la filosofía como la ciencia, digamos, de las ciencias que enseña a pensar. Entonces, yo lo que creo es que desde la biblioteca pública eh, debe ser natural que yo haga un taller de filosofía de astronomía como si hago un taller de poesía. Creo que ahí, digamos, nosotros desde la perspectiva programática en las bibliotecas públicas no deberíamos tener como esa diferencia entre lo informativo, digamos, o entre los libros documentales y entre la literatura, sino que debería ser un tema natural en las actividades que nosotros desarrollamos, para que no entremos en esa división del conocimiento, sino que pues a cualquier persona le sirve un taller de filosofía para que piense mejor. Un ingeniero, por supuesto, aunque digamos en teoría, eso es uno de los clichés que hay, que a los ingenieros no les gusta la filosofía, pero la filosofía en principio casi que nos gusta todo, solo que no nos lo han mostrado bien. Entonces yo creo que en la agenda programática de la biblioteca pública debe tener igual de validez un taller de poesía que un taller de astronomía o de filosofía. Y lo que debemos hacer como profesionales es hacer emerger como todos esos otros textos que hay ahí y ponerlos a conversar todos, para que de verdad ahí sí hablemos en términos de diversidad. sí, Bueno, profe, como por ejemplo una combinación entre la cosmogonía indígena y la astronomía, por ejemplo. De acuerdo totalmente. bueno, tengo una inquietud que me entabla
que me surgió. ¿Qué pasa con los libros que no se consultan? Libros que ya poco se utilizan o que están obsoletos, pero que sirven o informes y anuarios que ya no están, digámosle, a la vista, tanto para los usuarios a nivel físico como en la web, y que realmente uno necesita consultar esa información para, por ejemplo, cuando uno va a las tablas de valoración y necesita indagar información que a veces las entidades no la tienen. Ejemplo, indagar ahorita con las funciones de los hospitales para hacer las tablas de valoración. Hay documentación que sí la encuentro en la Secretaría de Salud, pero otra que ya debería estar en el Ministerio de Salud, que me dicen que está en la Nacional, en la Biblioteca Nacional, y que realmente cuando uno va a consultar con ellos ni idea hay de esa información. Y a nivel de sistema de la web, antes había información y uno recopilaba una parte, pero hoy en día ya no está esa información. ¿Qué pasa con esa información? Pues, pues digamos que ahí la pregunta interesante. Justamente ese es uno de los riesgos de la web, ¿no? O sea, ahí los sistemas de bibliotecas, por ejemplo, la Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, hace tal vez unos 5 o 6 años desarrollan lo que se llama cosechar Internet, ¿no? Que es como en Internet la información incluso institucional, digamos, se pierde rápidamente. Lo que se hace es a través de este ejercicio de cosechar, pues de cultivar, ir como recogiendo todas estas cosas, en principio como del patrimonio material, eh, de los temas como la hemeroteca, por ejemplo, que es otro tema que es complicado porque como ya no hay casi ediciones impresas, entonces al ejercicio de la hemeroteca le va quedando también más difícil ir como construyendo esa colección. Entonces, finalmente yo lo que creo es que ahí, bueno, pues estaría el tema un tema, digamos, netamente archivístico y eso es el tema digamos, de la valoración documental, cómo se está haciendo, pero yo lo que creo es que la archivística debe adoptar también este tema de la cosecha de Internet, como se hace, digamos, en los temas No, pero por del ejemplo, patrimonio en bibliográfico. este caso, la documentación que según eso el Ministerio de Salud dice que lo mandaron a la Biblioteca Nacional, y en la Nacional pues es difícil encontrar esa información porque no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay información que sí se puede recuperar en la parte de archivo, pero hay documentación que ya netamente sea para bibliotecas y que hace parte importante también de abstraer información y no se encuentra, o que se encontraba anteriormente, antes de hasta mediados del año pasado, y este año ya no. Bueno, mediados del año pasado para la fecha ya no se encuentra nada de registro. Sí, pues ahí estamos ante un craso error digamos, si se podría decir de esa manera, de la custodia documental. Pero de todas maneras, hay mucha información, como bien dices, que se va a perder y que ya no se recupera. Ese es justamente uno de los peligros digamos, de tener todo en Internet y en la nube. Es uno de los peligros cuando las instituciones no tienen desarrollo tecnológico propio y todos los temas de cuidado de servidores, ese tipo de cosas. Eso es algo en lo que nuestras instituciones, para lo que nuestras instituciones todavía no están muy preparadas. Perdón que me agarró la tosedera. Listo. ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién dijo yo? Bueno, Esmeralda Serrano Reina dice, Listo. construir paz es muy difícil, más no imposible. Y como tú dices, hay que modificar mentes y crear confianza. Algunas de las estrategias que podemos aplicar es crear espacios como tertulias, debates y toda reunión discursiva que permita enriquecer el pensamiento. Muchos de nuestros adultos mayores nos hablan de historia que permite cuestionarnos frente a nuestro existir.
Sí, de acuerdo. Yo creo que de todas maneras en cualquier espacio cotidiano debemos estar abiertos al debate y creo que también es un tema de nosotros por nuestra, tal vez por el tema de la cultura política y como nos ha costado tanta sangre la diferencia y el disenso y alzar la voz, creo que y fuimos naturalizando que no se puede debatir en, digamos, en el tema de reconocer la diferencia y el tema de debatir en paz, ¿cierto? El tema de la lucha de argumentos. Mm, Entonces yo creo que sí tenemos una misión como, digamos, desde la perspectiva de la academia, como estudiantes universitarios, en dos cosas. Primero, en estar abiertos al debate y en enseñar en nuestros círculos más cercanos y ya desde la perspectiva también de lo profesional, en que los debates también sean informados. Por eso es que nuestra labor es tan importante. Eh, es más, uno debería decir que para debatir yo debo estar informado, porque el resto, digamos, es como como jugar al tema de las antenas repetidoras, que es lo que pasa en Twitter, ¿cierto? Que yo cojo y me voy copiando los argumentos o lo que hago es como repetir como un lorito los argumentos de otro y no desde la perspectiva del pensamiento propio. Entonces, es muy importante que estemos abiertos al debate y es muy importante que desde la perspectiva cotidiana enseñemos a nuestro círculo más cercano a debatir sin que eso signifique volverse un enemigo ni pelear con la familia, sino simplemente enseñar a nuestros hijos a que otra persona puede tener un punto de vista totalmente distinto al mío y por eso podemos seguir siendo amigos y podemos seguir siendo familiares. Y el debate es el debate, por eso se dice que la palabra no es palabra. ¿Listo? ¿Alguien más se anima? Bueno, creo que no, profe. Bueno, pues nada, yo les agradezco infinitamente por habernos dedicado este tiempo a la universidad, Alejandra, por haber dedicado este tiempo de su descanso tal vez. Mm, Espero que digamos que hayan quedado algunas cosas interesantes y sobre todo como un llamado a que desde nuestro ejercicio profesional debemos, y como ciudadanos por supuesto, pero desde nuestro ejercicio profesional debemos de ser más contundentes y seguir desarrollando acciones para que la paz sea digamos, uno de nuestros creo que de nuestros talantes e incluso de nuestras perspectivas democráticas y y que la paz esté siempre con nosotros y que siempre la abriguemos y la cultivemos. Entonces, ese era el mensaje final que les quería dar. Les agradezco muchísimo. Si de pronto nos vemos el otro semestre en nuestra materia de introducción a la bibliografía y vamos a seguir poniendo también estos temas en perspectiva de la materia. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Que pasen buena noche, por favor, cuídense mucho y nada, amar la vida, que eso es lo que necesitamos en este país. Muchas gracias, profesor José Bueno, Ignacio, por permitirnos este espacio. Gracias, docentes, estudiantes, invitados, graduados, y los esperamos en la próxima conferencia del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Las memorias y el video pues será enviado a cada uno de sus correos y muchas gracias. vale, hasta luego, cuídense mucho.